buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este espacio de conversación que estamos inaugurando desde el Magíster en Gestión y Liderazgo Educativo y también desde nuestro Centro de Liderazgo Más Comunidad. Nos complace compartir este espacio con ustedes, espacio que esperamos seguir desarrollando en el futuro. Nos acompaña, como les anunciamos, Cristian Beley, a quien en primer lugar quiero agradecer la gentileza de compartir este espacio de conversación con nosotros. Cristian es investigador CIAE altamente conocido y junto a otros compañeros del CIAE, Juan Pablo, Xavi, Vani, han contribuido enormemente a incrementar el conocimiento que hoy día tenemos y que todavía sigue creciendo en torno al mejoramiento educativo. Pero hoy día nos vamos a concentrar en un tema que lo hemos conversado en distintos espacios, desde el centro, desde el magíster y desde las distintas actividades académicas. O sea, ¿por qué necesitamos avanzar a habilidades centradas en los estudiantes para el siglo XXI? ¿Por qué son relevantes? Segundo, ¿qué implica eso para las escuelas, para el sistema escolar, para las políticas públicas? ¿Y cuáles son los desafíos que esto encierra, ¿cierto?, para el sistema en su conjunto, pero en particular para las escuelas, para sus directivos y para sus docentes? Entonces vamos a desarrollar un programa que tiene dos momentos. Vamos a escuchar en primer lugar a Cristian, que nos va a compartir una presentación. Después de eso vamos a tener una conversación que la va a guiar el profesor Gajardo y el profesor Carlos Lepe. Y sobre el final vamos a hacer como alguna síntesis. Esperamos que ustedes puedan sumarse con preguntas en el chat que pudiéramos abordar en una segunda parte después de la presentación de Cristian. Así es que sin más preámbulo, Cristian, te abrimos los micrófonos. Bienvenido a este espacio virtual desde Valdivia hasta Concepción y para todos los lugares del país donde nos están escuchando. Cristian, bienvenido. Bueno, muchas gracias Jorge por la invitación. Es un tremendo gusto participar con la Universidad de Concepción y con las profesoras y los profesores de tu red y todos los que hoy día se hayan sumado. Y sí, Jorge me pidió que hiciera una pequeña presentación como para motivar también la conversación que después vamos a tener. Voy a compartir pantalla. Preparé algo que les voy a comentar de inmediato en qué consiste. Pero básicamente lo que me gustaría transmitirles es la idea de que esto es una especie de entusiasmo, de mecanismo para entusiasmarlas, para leer y estudiar un par de trabajos en que he estado involucrado sobre este asunto y que, bueno, la presentación va a quedar disponible y quienes quieran después leer los trabajos pueden hacerlo. Que consiste en básicamente dos elementos que voy a tratar de unir en esta conversación. Uno es un estudio comparativo internacional que hemos estado haciendo ambos en la Universidad de Chile sobre la introducción de las habilidades para el siglo XXI en la educación chilena. Y ahí el estudio está publicado, está en español, lo pueden mirar. Básicamente lo que hicimos fue, después de tener un marco conceptual, yo les voy a compartir lo básico de ese marco, nos fuimos a ver distintos países cómo han estado tratando de impulsar la introducción de las habilidades para el siglo XXI en sus sistemas escolares. Y lo que encontramos fue algunos hallazgos para el caso chileno que les voy a compartir como lo central de esos hallazgos. Y después voy a combinar esto con una investigación, hay una línea de investigación, yo creo que es a la que se refería Jorge, que yo he estado desarrollando hace un tiempo con compañeros y compañeras de la Universidad de Chile, del CIAE, sobre mejoramiento escolar.
en donde hemos estado mirando escuelas y liceos que han experimentado procesos de mejoramiento de las oportunidades y logros de aprendizaje de los estudiantes y las estudiantes a lo largo de Chile. Y lo que quiero es mostrarles los hallazgos centrales de esos estudios a la luz de esta conversación sobre la introducción de habilidades para el siglo XXI. Y voy a cerrar comentando algo de lo que creo que son los desafíos centrales de esta distancia, en el fondo, entre las expectativas de habilidades y competencias para el siglo XXI y la realidad de nuestras escuelas y liceos que están obteniendo buenos resultados, pero que todavía están, ya les adelanto con eso mi conclusión, bastante lejos de lo que necesitamos producir, como un salto cualitativo. Bueno, antes de entrar en materia, o ya entrando en materia, creo que es bueno que definamos un poco de qué hablamos cuando hablamos de habilidades para el siglo XXI. Déjenme primero contarles, no sé si están todas y todos al tanto, el siglo XXI ya empezó. Estamos, de hecho, ya en el primer quinto del siglo XXI pasado, así que estamos entrando ya a cerrar el primer cuarto. Entonces hablamos de las habilidades para el siglo XXI como si fuese una cuestión del futuro, cuando en realidad la evidencia sobre la necesidad de modificar lo que las sociedades esperan de los niños, las niñas, los jóvenes y las jóvenes, como aprendizaje, como adquisición de conocimientos, valores y disposiciones, como está puesto ahí en la lámina que ustedes están viendo, la evidencia sobre la necesidad de modificarlo y actualizarlo es hasta alturas bastante contundente. Se ha acumulado no solo del mundo de la economía, porque los trabajos han cambiado, se han tecnologizado, se han hecho mucho más, con necesidad de mucha más flexibilidad, sino también sobre todo de la sociedad, la comunicación, la complejidad, los debates valóricos, los desafíos de integración social, pero también cultural. El tema, por ejemplo, este año que hemos vivido de la fake news, las informaciones falsas que circulan en Internet y la capacidad, por lo tanto, de ser una persona activa, inteligente, capaz de discernir cuándo hay información confiable, cuándo no, pero también las formas de ciudadanía que han cambiado tanto y que requieren ciudadanos mucho más críticos, mucho más activos, que no solo se congregan cada ciertos años para poner el voto en una urna, por supuesto, importante que eso sea, sino que tienen que desarrollar una capacidad de diálogo, de escucha, de información crítica, de demanda informada, etcétera. Es decir, la cultura, la economía, la política y la sociedad se han modificado lo suficiente en el último medio siglo como para demandar una actualización, vamos a decir así, de las habilidades, conocimientos, valores, disposiciones que esperamos generar con el sistema escolar en nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Ese es el marco general. Ahora, ¿de qué hablamos cuando decimos entonces habilidades para el siglo XXI? Estamos hablando de un tipo de formación que básicamente yo diría lo que tiene como, por supuesto hay muchas definiciones, pero lo que tiene como eje es que es una formación más compleja, más multidimensional, más integral, decimos los educadores en Chile, una educación más integral, más comprensiva, se dice en otros países, que aborde no solo una dimensión, no solo unas asignaturas, no solo un tipo de habilidades o un pequeño espectro, sino un espectro más amplio. Yo diría que esa idea de la comprensibilidad, de la mayor amplitud, es quizá la idea más importante que capturar. Ahí yo hablo de tres dominios, yo más bien el marco conceptual que usamos en esta investigación, que ya les mencioné, es una investigación comparada de varios países, nosotros tomamos una definición del Consejo Científico de Educación en Estados Unidos que sintetiza un poco esta visión, que ya les digo, hay bastantes visiones alternativas, pero esta nos gustó porque es simple y es comprensiva. La idea de que necesitamos desarrollar en los estudiantes habilidades en el plano cognitivo, en el plano social y en el plano psicológico o intrapersonal, que sean de otro corte, de otro orden, de otra magnitud que en el pasado. Acá les pongo algunos de los ejemplos de lo que estamos conversando. ¿A qué nos referimos cuando decimos habilidades cognitivas de orden superior, más complejas, de capacidad de pensamiento sistémico? Por supuesto, este es el énfasis que los sistemas escolares en general hemos puesto, ¿eh? Conocimientos para los estudiantes, la capacidad de las habilidades matemáticas, la adquisición de capacidades básicas de conocimiento científico, pero lo que necesitamos hoy día es mucho más que eso. Necesitamos, por ejemplo, capacidades cognitivas de orden superior que le permitan a los estudiantes
pensar sistémicamente, que le permitan a los estudiantes ser más creativos, utilizar los conocimientos adquiridos en un campo para aplicarlos en otro campo, lo que llamamos la transferencia de conocimiento. Entonces, habilidades cognitivas de orden superior, no solo conocimientos básicos y habilidades intelectuales básicas. Pero no es solo cognición lo que necesitamos subir la vara. También las habilidades intrapersonales, las capacidades psicológicas, las capacidades, la construcción de la personalidad. Esto en los sistemas escolares en general no es que sea completamente ajeno, lo habíamos visto también como énfasis, pero sobre todo en la educación básica, ¿eh? Cuando decían los profesores normalistas que hay que formar el carácter de los niños, una formación más humana, estaban pensando sobre todo en esta dimensión. Pero en esta dimensión, hoy día, no necesitamos solo o tanto educar estudiantes que obedezcan reglas, órdenes y normas, como lo pensábamos quizá en el pasado, que sean bien portados. Digamos. Lo que necesitamos hoy día son estudiantes con una capacidad de autonomía, de reflexividad, de monitoreo propio, de capacidad de elaborar un proyecto. Ya no hay proyectos preestablecidos para las personas, el futuro es mucho más abierto, es mucho más impredecible, ya no hay unas normas o religiosas o tradicionales que orienten mecánicamente lo que uno tiene que hacer en todos los momentos de su vida, entonces necesitamos que tengan mucha más capacidad de autocontrol, de autoconducción, que vean su vida como un proyecto y sepan conducirse hacia donde y arreglar el contexto para ir hacia donde ellos quieren éticamente conducirse. Pero también la capacidad de automonitoreo en este periodo, por ejemplo, este año de la pandemia, esta dimensión se ha vuelto crítica, ¿eh? La capacidad de estar bien consigo mismo, de ser reflexivo, de monitorearse su estado de salud psicológico, su estrés, sus problemáticas, sus angustias, y por lo tanto de autorreforzarse y de automotivarse en un contexto en que la interacción social está reducida. De eso hablamos cuando decimos capacidades intrapersonales de orden superior, que no son solo, insisto, las capacidades de obediencia, sino que ahora son mucho más la capacidad de automonitoreo y de comportamiento ético. Y termino, las habilidades sociales, las capacidades de relacionarse en un entorno que es mucho más diverso que en el pasado, mucho más complejo que en el pasado y que nos obliga a conversar, a comprender, a dialogar, a interactuar, pero también a colaborar con personas que no son solo parecidos a nosotros, sino que el desafío mayor que son distintos de nosotros, piensan distinto que nosotros, vienen de lugares distintos, vienen de familias distintas, quizás de nacionalidades distintas, en una sociedad que se ha vuelto mucho más multicultural y mucho más diversa, y también una sociedad que ha cambiado sus patrones y sus estándares de relación, las relaciones machistas, las relaciones autoritarias, las relaciones clasistas, las estamos dejando atrás y las tenemos que seguir dejando atrás. Por lo tanto, las personas necesitan nuevos códigos de comportamiento social de manera que sean apropiadas a este desafío más tolerante, más abierto, de mucha más capacidad de empatía. Estoy destacando algunas, por supuesto que si uno va a estas conceptualizaciones u otras van a ver un listado mucho mayor, pero con esto creo que les doy ya la idea de que lo que necesitamos producir como experiencias y logros de aprendizaje y desarrollo en los estudiantes y las estudiantes es mucho más multicolor, mucho más multiforma y no monocromático o estandarizado como en el pasado. Cuando uno conversa sobre esto, una pregunta que surge al tiro, me voy a adelantar a una que puede que venga después en la conversación, mejor me adelanto a una. ¿Hay algo de nuevo en todo esto? De hecho, en mi propia exposición he hecho algunas referencias al pasado. No todo esto es completamente nuevo, pero no todo es lo mismo de siempre con otro nombre. Y eso es lo que tenemos que entender. En algunos aspectos, no es tan novedoso el contenido de lo que estamos conversando, pero lo novedoso es lo que llama ahí la democratización. La idea de que, por ejemplo, habilidades intelectuales de orden superior, pensamiento sistémico, capacidad de análisis, capacidad de procesamiento de muchos datos y de mirar el conjunto. Bueno, uno podría decir que antes también teníamos la idea conocíamos esas habilidades por lo pronto, solo que había una concepción mucho más jerárquica de la sociedad y del aprendizaje, y pensábamos que solo la élite o los que iban a llegar a la universidad a ser profesionales de élite tenían que adquirir esas habilidades. Lo nuevo en ese dominio quizá es la noción de democratización, la idea de que todos nuestros estudiantes requieren adquirir esas habilidades de intelectuales de orden superior, no solo los que van a estar en profesiones de alto estatus o en posiciones de liderazgo. Entonces sí, en algunos casos no es que sean tan nuevas,
sino que lo nuevo es el desafío de enseñarle a todos. Voy a volver sobre esta idea porque cuando uno mira los estudios empíricos, que es la segunda parte de mi exposición, vamos a ver que esta noción es quizá la más evidentemente revolucionaria para la mayor parte de nuestros liceos. En otros casos no se trata de algo completamente nuevo, pero sí de énfasis. Por ejemplo, las escuelas siempre han sabido que algo de formación del carácter requieren hacer. Las escuelas siempre han sabido que las artes desarrollan habilidades y capacidades múltiples y no están solo destinadas para los artistas. Las escuelas siempre han sabido que una vida saludable es muy importante y por lo tanto algo de deporte y vida sana hemos enseñado. Pero estas tres cosas que estoy mencionando han sido muy marginalizadas en el currículum y en la práctica escolar. Entonces, en esos casos, quizás lo más relevante que nos dice esta literatura y esta evidencia sobre la importancia de las habilidades para el siglo XXI es que tenemos que repensar nuestros énfasis. El sobreénfasis en las habilidades solamente cognitivas y en conocimientos académicos entrega una formación demasiado pobre para la que necesitamos. Entonces, estas otras dimensiones de formación de la persona, del carácter, del deporte, de la vida saludable, del arte, yo estoy solo mencionando esos ejemplos, que aparecían antes como casi un plus, un extra, un si es que queda tiempo, o un cuando pasa el CINCE, bueno, hoy día se vuelven mucho más centrales para la experiencia formativa de los estudiantes. Entonces hay un rebalance de los énfasis, pero en algunos casos sí, efectivamente, son cuestiones mucho más novedosas que tenemos que francamente adoptar en reemplazo de otras. Voy a dar un ejemplo rápido para seguir adelante. Tradicionalmente nos han enseñado el valor de la identidad, por ejemplo, de la identidad colectiva, ¿no? La nacionalidad, la importancia de ser chileno, y lo bueno y afortunado que es el hecho de ser chileno y no haber nacido justo al otro lado de la cordillera, que es lo peor que a uno le puede haber pasado, o sobre todo lo más terrible, al norte del desierto de Atacama. Imagínate haber sido peruano o haber nacido boliviano. Entonces, no, mira, nada mejor en la vida que haber nacido chileno. Entonces, hemos enseñado a nuestras generaciones una identidad en oposición, en conflicto y en muchos casos en menosprecio de nuestros vecinos, de nuestros hermanos. Necesitamos dejar atrás esas nociones chauvinistas de la identidad. No es que nos reivindiquemos la identidad, no es que no sea importante conocer nuestra cultura y valorarla y tener un sentido de pertenencia. Pero hoy en día ese sentido de pertenencia no puede estar construido en oposición, descalificación y muchas veces ignorancia de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, que por lo demás culturalmente son muy cercanos y por lo que tenemos mucho en común y no tantas diferencias como antes enfatizamos. Entonces lo que necesitamos ahora es una nueva ciudadanía que es mucho más global, que es multicultural y que no es solo tolerante con los distintos, sino que valora la diferencia, que valora la integración y que no constituye las identidades como una cuestión en oposición o descalificación a los demás. Yo estoy hablando de los vecinos, pero por supuesto esto se aplica también a los vecinos lejanos. A eso me refiero a una ciudadanía global. Entonces, en otros aspectos, por ejemplo, este énfasis en el multiculturalismo y en una identidad que no está construida en la descalificación de los otros, que no es chauvinista, claramente se trata de reemplazar conocimientos o formas, en este caso, de adquirir una visión de sí mismo y del colectivo que ya no van más en el mundo que necesitamos construir. Entonces, no todo es lo mismo de siempre, no todo es completamente nuevo, pero sí, si uno toma en serio todos estos elementos, tanto la democratización como los nuevos énfasis, como las nuevas habilidades y lo que tenemos que dejar atrás, se trata en la práctica, yo creo, de una revolución para nuestros sistemas escolares. En la investigación que realizamos, les voy a después dejar la referencia para quienes quieran leerla. Nosotros analizamos con Liliana Moravец de la Universidad de Chile, en el marco de este proyecto comparativo liderado por Fernando Reimers de la Universidad de Harvard, en que participaron otros 6 y después 10 países. Y realizamos un análisis del caso chileno. ¿Qué tanto en Chile habíamos empujado este tipo de habilidades y competencias y cómo nos había ido con ellas? No tengo tiempo de explicarles todo el estudio, para eso le voy a dar la referencia, pero déjenme decirles lo central de nuestras conclusiones sobre lo que hemos estado haciendo los últimos 25 años como país para intentar mover un poco nuestro sistema escolar en esta dirección. Lo primero que habría que decir es que Chile, si uno observa las reformas curriculares desde los 90 hasta las actualizaciones curriculares más recientes, Chile se ha ido moviendo en una dirección consistente
hacia este tipo de habilidades y competencias, hacia introducirlas. Sin embargo, en nuestro análisis curricular es claro que el énfasis ha estado en las habilidades cognitivas e intelectuales, menos en las habilidades intrapersonales y todavía menos en las habilidades sociales. Hemos estado moviéndonos hacia allá, pero con estos sesgos, diríamos. Pero después cuando uno observa cómo eso se ha intentado llevar a la práctica en las escuelas, hacia las escuelas y hacia los estudiantes en las salas de clases, lo que nosotros observamos sacamos 3 conclusiones de las dificultades que Chile ha tenido enormes para transformar este nuevo deseo, este nuevo objetivo y propósito formativo en experiencia educativa de los estudiantes. Lo primero es que nosotros creemos que hay un problema sistémico en el caso chileno, que básicamente, para resumirlo, tiene que ver con una extrema atomización, descentralización, que nosotros vinculamos con la noción de que el sistema escolar chileno ha funcionado como un mercado. Esta idea de que el sistema escolar chileno funciona como un mercado tiene muchas implicancias, pero tiene al menos 2 que para nosotros son centrales. Una es que la capacidad del Ministerio de Educación y por lo tanto de las reformas curriculares de implementarse en el sistema escolar dependen en todos los países de los medios de transmisión, comunicación y cooperación, las redes, si lo quieren decir en el sentido más contemporáneo, con las cuales el ministerio, la política curricular puede trabajar, implementarse, llegar hacia las escuelas. Y lo que en Chile uno observa es una tremenda desacoplamiento, por eso hablamos de un acoplamiento débil, entre los distintos niveles del sistema chileno. Chile tiene un Ministerio de Educación que está en otra galaxia comparado con donde viven las escuelas, y entre medio, la pieza intermedia, que en muchos sistemas escolares son los sistemas, diríamos en el sistema chileno, los servicios locales de educación. Chile no ha tenido ese nivel intermedio, entonces tiene un Ministerio de Educación viviendo en otra galaxia y unas escuelas atomizadas, cada una funcionando por su cuenta. Y entre medio, en el caso de las escuelas privadas, no hay prácticamente redes, y en el caso de las escuelas públicas, hay municipios que en la mayor parte de los casos la evidencia muestra que han sido muy inoperantes en su capacidad de conducción de las escuelas. Entonces, el sistema es un sistema desarticulado. Casi diríamos que no es un sistema. Y el segundo problema que esto tiene es que no existen en Chile, dada esta noción de competencia, que implica también el mercado, no solo de desarticulación, sino de competencia, no existe la tradición, la expertise, los instrumentos, las instancias de cooperación horizontal. Ahora se están recién, les reitero que este es un análisis de los últimos 25 años, yo diría que en los últimos años hay iniciativas de constituir redes de colaboración y cooperación, de diálogo y de difusión de innovaciones. Pero no ha sido la tónica. Lo que el sistema empuja a las escuelas es a competir a unas con otras por los estudiantes, y la manera en que las escuelas lo han hecho es en muchos casos siendo muy selectivas, tratando de excluir a los estudiantes con menos desempeño o con menos probabilidad de desempeño, compitiendo por los estudiantes con mejores condiciones, y compitiendo por los puntajes en el CIMSE. Por lo tanto, la lógica de la competencia ha predominado por sobre la lógica de la cooperación. Esto tiene muchos efectos. No tengo tiempo de conversar todos los efectos que tiene, pero un efecto que tiene es que entonces las innovaciones y las buenas prácticas no circulan horizontalmente y el sistema no acumula capacidades profesionales. No tiene un lugar donde acumular esas capacidades profesionales. Las escuelas están solas, diríamos, cada una, entre comillas, voy a exagerar para solo en honor al tiempo, inventando la rueda cada una en su rincón, pero no hay cooperación, sino competencia, y no hay lugar donde acumular capacidades profesionales, porque lo que hemos hecho es no tener ese nivel intermedio en el sistema escolar. Y a cambio les tratamos de vender a las escuelas las ATE. Entonces tenemos consultores, oportunistas, que con menos conocimiento muchos de ellos que los propios profesores y profesoras, están tratando o han tratado de vender servicios de supuestas innovaciones que nadie sabe dónde se probaron, cuál ha sido su eficacia y cuál es su capacidad profesional de efectivamente contribuir al mejoramiento. Entonces, un sistema privatizado, atomizado, desarticulado, con competencia y sin capacidad de difundir innovaciones. Ese para nosotros es el primer problema por el cual en Chile es tan difícil que las buenas ideas, diríamos, del currículum reformado de habilidades para el siglo XXI llegue efectivamente a las salas de clase. Pero no es la única. Hay otra que tiene que ver con la formación docente. Voy a ir mucho más rápido aquí porque este es un tema mucho más conocido. La formación docente ha sido lenta su innovación.
Ha sido difícil que las universidades, los programas de formación adquieran estas nuevas capacidades y a cambio lo que hemos hecho, ya dije, una de las estrategias, tratar de crear un mercado de la consultoría que, según la evidencia que yo mismo he producido, pero también hay otros que la han producido, es un mercado con muy poco conocimiento, con muchas ganas de obtener recursos, pero sin muchas ideas que entregar al sistema escolar. Y por el lado de la formación, los programas de capacitación y perfeccionamiento de los profesores muchas veces son muy tradicionalistas y no logran lo central de esta idea, de esta noción, que es transmitir no un conocimiento, sino un saber hacer, unas prácticas nuevas. No solo porque usan métodos que no sirven, sino que muchas veces porque los propios formadores de formadores no tienen ellos mismos esas ideas nuevas en su práctica. Y un tercer elemento, y con esto termino esta parte del diagnóstico entonces de habilidades y competencias para el siglo XXI en el sistema escolar chileno. La tercera dificultad que nosotros observamos de por qué ha sido tan difícil adoptarlas en Chile tiene que ver con las evaluaciones estandarizadas, que son un mecanismo de la competencia, claro, del mercado. Los neoliberales fanáticos del mercado creían que si uno evaluaba a los niños, las escuelas, publicaba los rankings, entonces las familias iban a estar eligiendo las escuelas según los puntajes para que compitieran las escuelas y mejoraran el CIMSE. Entonces, el CIMSE tenía un propósito de orientación del mercado. Una vez que se ha, por supuesto, visto con creces que eso no funciona así, el CIMSE, sin embargo, ha adquirido todavía igual o más relevancia en los nuevos mecanismos de aseguramiento de la calidad. El sistema de aseguramiento de la calidad ya no descansa solo en una lógica de mercado, de que las familias van a comprar CIMSE, para decirlo como les gustaría a los economistas, discípulos de Chicago, sino que ya no pasaría por el lado de las familias, sino que pasa por el lado de la agencia de la calidad y todos los instrumentos de política para incentivar el aumento de los puntajes en el CIMSE. ¿A qué me refiero? Los incentivos económicos asociados, no solo el SNED, muchos otros que se han puesto después, algunos localmente en las escuelas o en los municipios o en los sostenedores, pero también las amenazas de cierre, las amenazas de sanción vinculadas al mal desempeño. El énfasis en las pruebas estandarizadas, de nuevo, es un tema en sí mismo gigantesco. El punto hoy día es que las pruebas estandarizadas, cuando uno discute esto con las personas que le gustan las pruebas estandarizadas como mecanismos de control, dicen, bueno, pero si las pruebas evalúan lo que queremos que los niños aprendan, ¿qué hay de malo que se ensaye para las pruebas? Bueno, lo malo está en que las pruebas estandarizadas evalúan solo una fracción menor de todo ese conjunto que antes listamos, es una fracción y menor de esas habilidades y competencias, y en realidad las más básicas. Y el segundo problema es que las pruebas estandarizadas, si es que son sujetos de entrenamiento, reducen la experiencia formativa, lo que los académicos llaman el estrechamiento curricular, de una manera que puede llegar a ser muy severa hasta el punto de decir perversa si uno quiere. El entrenamiento para las pruebas distorsiona la lógica misma de las pruebas, pero más aún, empobrece la experiencia formativa de los niños y las niñas. Y hemos visto que en Chile eso se ha dado fuertemente. Entonces, estos tres elementos en conjunto, lo que muestran, a nuestro juicio, son las dificultades institucionales de por qué el sistema escolar chileno ha tenido tantos problemas para adoptar estas nuevas habilidades y competencias. Nosotros hemos visto esto no solo en este estudio que acabo de mencionar, sino que cuando uno analiza la experiencia de las escuelas y los liceos, y esta es la investigación a la que se refería Jorge antes, nosotros hemos observado esto, y ahora quiero hacer unos 10 minutos que me quedan, un vínculo entre estas investigaciones y aquella pregunta por la habilidad y competencias para el siglo XXI. Quizá ustedes conozcan algunas de este libro. Es una investigación que hicimos de escuelas en Chile cuyos estudiantes han estado mostrando progresos en su desempeño escolar en los últimos 10 años, entre inicios del 2000, mediados del 2000 hasta mediados del 2010, cuando hicimos esta investigación. Después nosotros lo que hicimos fue un estudio similar, que lo acabamos de publicar este año, en los liceos. Se llama El Liceo en Tiempos Turbulentos. Y no nos referíamos al coronavirus, por si acaso. Estábamos pensando en lo turbulento que ha sido la educación secundaria desde el movimiento, por todos los movimientos estudiantiles durante los años 2000 y también todos los movimientos de reforma que han habido después desde los 2010. Entonces han sido tiempos ya muy turbulentos.
Y también en esta investigación lo que hicimos fue identificar liceos de distinto tipo que han estado experimentando procesos de mejoramiento en su desempeño en las últimas, en este caso, 12 años. El libro lo acabamos de publicar este año. Ojalá quienes no lo conozcan se entusiasmen y lo quieran leer. Yo voy a mencionarles solo algunos elementos básicos para conectar, les insisto, no es un resumen de la investigación, sino que para conectar con esta pregunta, la habilidad y competencias para el siglo XXI. En esta investigación nosotros identificamos 4 tipos de liceos. 4 tipos de liceos. Estudiamos 12 liceos, pero identificamos 4 tipos de liceos y es importante pensar en los liceos como tipos de instituciones, porque una característica que tienen los liceos, a diferencia de las escuelas, es que son muy heterogéneos. ¿No? Son muy heterogéneos, no solo por la diversidad humana, diríamos, la diversidad propia de las organizaciones, sino que los perfiles de los liceos, el tipo de liceos, define formas curriculares, formas de gestión, formas de organización, maneras de relacionarse con la comunidad que los hacen muy diversos a unos con otros. Nosotros identificamos 4, déjenme decirle lo central de cada uno y después voy a comentarle algo de los hallazgos centrales en vinculación con la pregunta por la habilidad para el siglo XXI. Hay un tipo de liceo que es el típico liceo único, prácticamente único de su comunidad pequeña, generalmente semirural. Nosotros en este estudio estudiamos, por ejemplo, el Liceo San Nicolás, en la comuna de San Nicolás, pero también el Liceo de Gualañé. Y son liceos, el Liceo Antonio Varas también. Bueno, son liceos que en general son el único liceo de su comunidad, en comunidades, por tanto, que no experimenta la competencia de los liceos privados, y tiene la característica, por lo tanto, de que todos los estudiantes van ahí. Por lo tanto, tiene una cierta amplitud en la diversidad del tipo de estudiantes que van. Hay otros liceos que, en cambio, están ubicados en las grandes metrópolis, en las áreas populares, urbanas, marginales de las ciudades. En Santiago estudiamos varios de esos, en que el liceo, por supuesto, experimenta una tremenda competencia porque hay un mercado activísimo en estas grandes ciudades, pero también experimenta lo severo de la segregación social y educativa que existe en nuestras ciudades. Es muy distinto vivir en Cerro Navia, en La Granja, que vivir en las comunas del barrio Alto de Santiago. Es muy distinto que estar en Ñuñoa y es muy distinto que estar en Vitacura. La segregación de las ciudades y, por tanto, las características de marginalización que algunos barrios tienen, marca mucho la relación que los liceos tienen con sus comunidades. Son liceos mucho más cerrados, porque son vistos como en espacios inseguros. Y por lo tanto, parte de lo que tienen que hacer es volverse ellos seguros. Están, por otro lado, también en sectores populares los liceos técnicos profesionales. Nosotros estudiamos liceos técnicos profesionales en ciudades del norte y del sur, que en cambio tienen la característica central que, por supuesto, no están orientados a las carreras profesionales largas, sino que a cierta formación tradicionalmente para el trabajo, pero lo que observamos hoy día es que la mayor parte son para la educación técnica postsecundaria. Y tienen también, al igual que los liceos urbanos populares, un componente de clase social más baja, como tradicionalmente ha sido en Chile ese tipo de formación, pero tienen una gran diferencia, que es que no están tan orientados como los liceos urbanos populares al desempeño en las pruebas CIMSE como el único mecanismo de mostrar éxito en las ciudades, sino que acá están orientados a una formación práctica y por lo tanto un currículum mucho menos academicista y mucho más de saber hacer. Y finalmente están los liceos emblemáticos de las ciudades. Claro, están los grandes liceos famosos de Concepción o de Santiago, pero nosotros estudiamos liceos emblemáticos tradicionales de ciudades intermedias. Y lo que tienen en común ellos es el hecho de estar orientados a una formación académica comprensiva para continuar estudios en la educación superior. Y por lo tanto son relativamente selectivos, si no formalmente, al menos académicamente en su lógica. Su idea es formar a los estudiantes más competitivos para que vayan a buenas carreras, buenas universidades, como nos dijo una mamá que entrevistamos. Entonces, si ustedes piensan en cada uno de estos liceos, sus perfiles son muy distintos, el tipo de liceo es muy diferente. Y la manera, por lo tanto, en que abordan el currículum, la pedagogía y la relación con los estudiantes es también muy diversa. Uno la puede simplificar en 2 grandes ejes, pero en realidad, ya les acabo de explicar, son varias las dimensiones que los diferencian. Uno podría decir que
Si uno quiere simplificar las cosas, hay liceos que tienen una formación comprensiva, como los liceos tradicionales, que tienen una formación más comprensiva, más tradicional, o los liceos de las pequeñas comunidades, porque como no compiten con las escuelas privadas, como no están tan obsesionados por el CIMSE, pueden tener también una formación más comprensiva, más multidimensional. En cambio, hay liceos que tienen formaciones menos comprensivas, más focalizadas, como la formación TP, focalizada en un área del mercado de trabajo, o la formación de los liceos urbanos populares, que se focalizan básicamente en el currículum básico que va a ser evaluado por las pruebas estandarizadas. Y en el otro eje hay liceos que están orientados a todos los estudiantes y hay liceos que están orientados solo a algunos estudiantes. En el caso de los liceos de pequeñas comunidades, ellos no son selectivos porque están orientados a todos los estudiantes de sus comunidades, pero los liceos técnicos tampoco tienen la tradicional lógica selectiva. Cualquier estudiante puede ir a un liceo técnico. Entonces, tienen en común el no ser selectivos. En cambio, en el caso de los liceos tradicionales, ellos tienen una lógica de selectividad, no están pensados para todos. Por eso les decía antes, esta idea de que esta formación intelectual de orden superior se abra para todos es el problema que ellos tienen entre manos. Pero los liceos urbanos populares también son muy selectivos, a pesar de estar ubicados en sectores populares, porque tienen esta lógica del disciplinamiento, del control del comportamiento y del rendimiento, y eso también los hace muy selectivos. Entonces, es bueno pensar, cuando uno piensa en los liceos, en qué tan comprensiva es su formación y qué tan selectiva es su orientación hacia los estudiantes. En esta investigación encontramos hallazgos en múltiples dimensiones. Yo solo les voy a ejemplificar con un elemento en las tres que me parecen centrales para esta conversación, y con eso vamos a ir cerrando la exposición. Les insisto, no es un resumen de la investigación, ojalá quienes se entusiasmen puedan mirar el libro. Por una parte vimos que los procesos de cambio en estos liceos son muy complejos, distintos a los procesos de las escuelas que tienden a ser más simples. No voy a hablar de eso ahora. Voy a hablar en cambio de la segunda dimensión, que es el tipo de cultura profesional docente que se da en estos liceos. También vimos la manera en que se relacionan en que relaciona el currículum y la pedagogía, el tipo de formación que pretenden dar a los estudiantes, y la manera en que se relacionan con los estudiantes, la manera en que abordan las temáticas juveniles, diríamos, y la relación con los jóvenes. Voy a dar un ejemplo en cada una de estas últimas tres dimensiones que me parece que son claves para comprender por qué Chile ha tenido tantas dificultades para introducir las habilidades y competencias para el siglo XXI. Si uno mira los liceos, tradicionalmente el liceo estaba organizado por departamentos y el foco en las asignaturas era, por decirlo así, el saber profesional de los docentes. Los profesores en ese sentido tenían una relación más horizontal entre ellos en los departamentos, digo, y de relativa autonomía respecto a sus jefes. El director, la directora o el jefe UTP no cumplían un rol central ahí, porque lo importante era el departamento. Bueno, en varios de los liceos lo que hemos visto es una cierta horadación de esa lógica, y hay una introducción de técnicas de control y planificación curricular desde la UTP que están muy orientadas por la necesidad de la cobertura curricular y del rendimiento en la prueba SIMSE y la prueba PSU, que hace que los profesores estén perdiendo autonomía profesional y que se estén introduciendo muchos elementos, insisto, de control técnico burocrático y que en algún sentido son jerárquicos también. No en todos los casos, en los casos de los liceos de pequeñas comunidades o en los casos de los liceos tradicionales, en general los departamentos, los profesores mantienen más autonomía. Lo mismo en el caso de los liceos técnicos, los departamentos, dada la complejidad de las áreas técnicas, tienen más autonomía, pero en varios establecimientos de los sectores urbanos populares vimos esta figura, incluso en los liceos tradicionales también vimos la introducción de esta figura con intentos de control sobre el trabajo de los docentes y con mucho conflicto con los profesores que vienen de esta cultura de mayor autonomía. Ahora, ¿cuál es el punto ahí? El punto está en que si uno va después a la pedagogía y al currículum que estos liceos intentan transmitir a sus estudiantes como experiencia formativa, la mayor parte, yo no diría, si es que alguno de ustedes leyó el liceo por dentro, el estudio clásico de los liceos de los años 90, van a haber visto ahí que se caracterizaba la pedagogía de los liceos como con un infantilismo y un mecanicismo muy simple. Yo diría que no encontramos eso. Esa es una etapa, yo creo, superada de los liceos, al menos que estudiamos.
Pero lo que sí encontramos es que es una pedagogía todavía muy tradicional, es una pedagogía enriquecida, pero tradicional. Todavía es directiva, todavía es más expositiva. Claro, ahora con PowerPoint, como hoy día estamos nosotros, quizá con elementos un poco más sofisticados, no con una infantilización, como reflejaba esa investigación en los 90, pero básicamente clases, diríamos, enriquecidas, pero tradicionales, que no apuntan al desarrollo de estas habilidades intelectuales más autónomas de los estudiantes, ni menos al trabajo en grupos, a la colaboración, a la discusión, ni a la producción original de los estudiantes, sino que más bien a la recordación y a la memorización. En el caso del currículum, el currículum parece ser que el currículum oficial, y dado su control por la prueba CIMSE, pero sobre todo por la PSU, que recordarán ustedes a inicio de este periodo, en los 2003-2004, se cambió por una prueba mucho más focalizada a los contenidos. Por lo tanto, dado eso, la combinación de un currículum muy recargado y unas formas de control del currículum que antes no existían, CIMSE no existía hasta fines de los 90, recién se creó en la media y empezó a tener importancia en realidad a mediados de los 2000. Y la PSU antes evaluaba habilidades generales, la prueba de aptitud académica, y solo los estudiantes de los liceos mucho más competitivos daban las específicas, que eran más curricularmente orientadas. Pero la gran mayoría de los estudiantes no experimentaba una pedagogía de media, estoy hablando, tan focalizada en los contenidos. Bueno, en este periodo lo que hemos visto es una tremenda imposición, vamos a decir, de la necesidad de una cobertura curricular muy intensiva y muy extensiva, que hace entonces que los diseños curriculares y pedagógicos sean muy orientados a pasar la materia y cubrir el currículum. Vimos algo de innovaciones más orientadas hacia el siglo XXI, como proyectos interdisciplinarios, trabajos prácticos como los que acabo de decir, trabajos de producción de los estudiantes, en que los estudiantes generan o desarrollan otras habilidades. Sí, vimos, pero la excepción. O en talleres extraprogramáticos, talleres Explora, talleres de investigación o academia en las tardes o los viernes a las 4 de la tarde, o en algunos casos en los liceos TP, mezclas entre áreas básicas y áreas profesionales, o en liceos innovadores como el que nosotros más encontramos innovador, el Liceo de San Nicolás, que antes mencioné, en que los profesores están introduciendo habilidades más complejas y están generando unidades multidisciplinarias, con grandes desafíos para cómo evaluar esa multidisciplinariedad. Pero son las excepciones, ¿eh? Son las excepciones. La regla es la que acabo de mencionar. Última dimensión. Jorge, ¿me avisa si es que estoy, si quieres que ya termine o tengo un par de minutos más? Estamos dentro del tiempo, dale Ya. nomás. Perfecto. Bueno, entonces le voy a compartir un par de elementos más. Bueno, y última dimensión sobre la cultura juvenil o la relación con los estudiantes. De nuevo, ustedes ven ahí muchos elementos de hallazgos. Voy a enfatizar solamente dos. No vimos la infantilización de la que se hablaba en los estudios de los años 90, pero tampoco vimos un empoderamiento y una relación con los estudiantes como ciudadanos de sus liceos y pasado mañana ciudadanos de la República, a pesar, contradictoriamente, de que en este periodo los estudiantes han sido muy activos políticamente por el movimiento de los pingüinos y después todo lo que ha venido. Sin embargo, no vimos que los liceos capitalizaran en eso, salvo un par de excepciones que sí los centros de estudiantes se volvieron protagonistas y los profesores y las profesoras supieron darles un rol y han tenido procesos democráticos, participativos y de formación ciudadana en la práctica muy enriquecidos. La mayoría parece haberle dado un poquito la espalda o haber llegado a una especie de compromiso. Mire, no protesten mucho, no se tomen el liceo y nosotros no los vamos a molestar. Y ojalá todo eso se haga afuera. Claro, lograron conciliar los espacios, pero no aprovechar el interés de los estudiantes. Entonces, es importante porque son dimensiones que los liceos parecen observar, pero no parecen tener herramientas con las cuales poder trabajar proactivamente esas dimensiones. Les insisto, no es que no hayamos encontrado entonces en estos liceos augurios de un trabajo, diríamos, orientado al siglo XXI, en habilidades para el siglo XXI, pero sí lo encontramos parcialmente, marginalmente y a veces solamente en algunos de estos liceos.
vamos a cerrar entonces. Estábamos diciendo que habíamos identificado ciertas nuevas habilidades y competencias para el siglo XXI que expanden el currículum y la experiencia formativa y que requieren un tipo de pedagogía distinta, que en Chile se ha intentado hacer eso a partir de reformas curriculares y ciertas nociones de cambio, pero que ha sido muy difícil llevarlas a la práctica por cuestiones institucionales, de formación docente, pero también de falta de capacidades de cómo innovar en la escuela por la tremenda estrechez y rigidez que implican el uso de pruebas estandarizadas. Y ejemplificamos esto con un estudio sobre el Liceo del Tiempos Turbulentos, así se llama el libro, que son varios establecimientos de enseñanza media de distinto tipo, 4 tipos distintos que explicamos en Chile, en distintos contextos, en que han estado intentando mejorar su formación, pero que hemos visto la manera de introducir esta nueva concepción más comprensiva, más integral, ha sido muy desbalanceada, ha sido dificultosa, pero observamos ciertos signos de esperanza y eso es lo que estuvimos comentando, tanto a nivel del currículum, pero sobre todo de la pedagogía y de la forma de relación con los estudiantes. Y quería cerrar yo diciendo, bueno, tampoco es que estemos hablando de una necesidad formativa, de un tipo de pedagogía tan distante, tan imposible de realizar para nuestras profesoras y nuestros profesores. Por supuesto que no. Lo que ha faltado es el acompañamiento, la formación, los recursos, el tiempo y las prioridades para que nuestros profesores y nuestras profesoras puedan desplegar esa nueva pedagogía que por supuesto tienen la capacidad y las competencias de sobra o las pueden desarrollar en el trabajo cooperativo con sus colegas de sobra para hacer entonces la experiencia formativa mucho más rica. Y les quería dar un ejemplo para mostrar esto, que es un pequeño estudio que hicimos sobre el programa de educación basado en educación en ciencias basada en la indagación, el programa ECBI, que despliega la Universidad de Chile desde hace muchos años en muchas escuelas y que después ha estado ocurriendo también con otras modalidades por otras universidades. No les voy a hablar de todo el programa ECBI, solo les quiero decir que el programa ECBI es un programa típico de formación en ciencias prácticas, basado en la indagación, porque lo que quiere hacer es que los estudiantes, como ustedes ven ahí en las imágenes, se experimenten el mismo proceso de indagación, de reflexión, de hacerse preguntas, de buscar datos, de analizarlos, de sacar conclusiones, de testear hipótesis, de comunicar sus conclusiones, el mismo proceso ese de indagación que los científicos, los académicos que investigan en las distintas áreas de las ciencias, realizamos cotidianamente como nuestra forma de trabajo, en el entendido de que esas habilidades de indagación son habilidades no solo útiles para los científicos, como antes les estaba diciendo, sino que útiles para todos los ciudadanos y las ciudadanas en este mundo, porque necesitamos ser capaces de observar la evidencia, de contrastar nuestras ideas a partir de los datos, de discutir nuestras conclusiones, nuestras hipótesis, de conversar con otros y convencernos de las interpretaciones que hacemos, de comunicar estos hallazgos, nuestras ideas efectivamente a los demás, y después de ser usuarios, diríamos, críticos de la información que circula. Cuando uno aprende indagación, aprende también a hacerle las preguntas básicas a cualquiera que nos viene a decir, mira, encontré esto y esta es la verdad. Bueno, eso es lo que el programa ECBI quiere desarrollar en todos los estudiantes y las estudiantes del país, y no solo de las mejores escuelas, no solo de la elite, no solo de los que van a ser científicos, y no solo de los barrios acomodados del país. Y lo hace a través de esta metodología, que es una metodología práctica de replicar en la sala de clase la experiencia indagatoria que los científicos tienen. Y lo que los profesores observan en los estudiantes es un cambio en la disposición, pero también en la experiencia impresionante respecto de la clase tradicional, la clase en que los estudiantes son pasivos. Como un profesor lo dice ahí, una profesora en realidad, un profesor dice, fue emocionante ver la chispa cuando se le enciende la ampolleta, que uno en realidad muy pocas veces lo puede ver en la sala de clase, decía él. Como ver, mira lo impresionante que es decir que sabe lo que es la chispa, que se le prende la ampolleta, que hay una idea, que le cae la teja, la chaucha, como decía la abuelita, pero que eso nunca lo veo en la sala de clase, ahora lo pude ver en la sala de clase. Estudiante haciendo sentido de algo que no solo despierta su curiosidad, sino que además despierta su intelecto y su motivación. A eso se refiere con la chispa, no solo la inteligencia. Y como los profesores dicen ahí, bueno, no es que aprendan lo mismo, aprenden lo mismo y más. Pueden aprender las materias,
pero también aprenden otras habilidades y otras competencias que son mucho más complejas y que con la simple clase lectiva no se pueden enseñar. Ahora, ¿cuál es la clave para que esto ocurra? La clave para que esto ocurra esas no son fotos de niños, es que los profesores y las profesoras experimenten procesos de formación y de aprendizaje en el mismo sentido, es decir, que lo que quieren enseñar lo puedan experimentar, lo puedan vivir, porque así van a adquirir esas habilidades ellas también de indagación. Los profesores, profesoras de ciencias básicas, muchas han sido formadas muy someramente en las ciencias y las ven como una cuestión esotérica, lejana. Bueno, hay que acercarla, hay que hacerla propia, hay que hacer la carne, y así se va a poder hacer experiencia después de los estudiantes. Y todas las actividades que ellos tienen que hacer y ellas con los estudiantes, las hacen antes ellos con sus colegas, con sus profesores, para poder adquirirla y después sentirse muy seguras en la sala de clases. Por eso después cuando los profesores conversan sobre la capacitación, no dicen las mismas cosas que dicen típicamente de los cursos de capacitación, que mira, vino un señor, habló unos conceptos y en realidad nunca se ha sentado, nunca se ha parado en una sala de clase, así que eran cosas interesantes, complicadas algunas, pero completamente inútiles y que en realidad todos sabemos que no van a funcionar en la sala de clase. No, la actitud, la disposición de los profesores en este tipo de capacitaciones prácticas, en que de hecho buena parte del material ha sido producido por profesoras y profesores de las mismas condiciones que ellos, que ellas, es un aprender habilidades y competencias y no solo un escuchar conocimientos. Y por lo tanto, eso es lo que le ha faltado al país. Un conocimiento que no es de consultores oportunísticos o de académicos encerrados en libros, sino que es de educadores, de educadoras, de pedagogos que han logrado elaborar materiales y experiencias de aprendizaje que son capaces de transformar la experiencia de aprendizaje, valga la redundancia, de los profesores para ellos poder hacerlo con los estudiantes. Entonces, la gracia de un programa así es que hace vivo el aprendizaje, no está muerto en las páginas de un libro o de un texto, está vivo en las manos, en los cuerpos, en las cabezas, en los ojos, como decía la profesora, como decía el profesor. Cierro con una observación. Una de las profesoras que entrevistamos, es la última cita que está ahí mencionada, nos dijo, mira, yo igual encuentro que hay un pequeño desequilibrio, porque todavía no hemos podido encontrar la manera de evaluar estos aprendizajes. Yo sé que los estudiantes aprendieron, porque lo observo, porque lo escucho, pero el sistema escolar me pide un instrumento, me pide una rúbrica, me pide un test, me pide una prueba, me pide un número al final, una calificación. Y ese gap entre el aprendizaje sustantivo, genuino, diríamos, que yo sé que los estudiantes están teniendo, pero no sé cómo observarlo, cómo objetivarlo en términos de instrumentos de evaluación, es un gap que yo creo que es muy importante de cubrir, dado lo que dije antes, el tremendo imperio de las pruebas estandarizadas como una manera de hacer visible el aprendizaje, pero ya vimos, lo hace visible de una manera distorsionada y muy empobrecida. ¿Cómo hacer visible este aprendizaje? Porque tampoco se trata simplemente de dar un salto al vacío, sino que de saber que efectivamente esta pedagogía está produciendo los aprendizajes que esperamos, es un gran desafío para los profesores. ¿Vimos algo de esto en los liceos que estudiamos? Sí, lo vimos. En varios profesores, en varios liceos. Por ejemplo, en el Liceo San Nicolás, que les comenté antes, estuve, de hecho, en taller de ciencias sociales, esto de ciencias naturales, de ciencias sociales, con profesores que tenían un taller maravilloso, con estudiantes extraordinariamente lúcidas y lúcidos, que para mí eran equivalentes o superiores a varios de mis estudiantes de sociología en la Universidad de Chile. Perdón si me están escuchando, si alguno me llega a escuchar, pero que habían diseñado, se habían hecho preguntas sociológicas. En este caso era, por ejemplo, un estudio sobre la actitud de la comunidad semirural de San Nicolás sobre los temas de la sexualidad y en particular de la homosexualidad y los grados de aceptación o rechazo que había con ese tema, un tema bastante complejo para, en general, nuestra sociedad adulta, pero más todavía en comunidades más tradicionales, rurales o semirurales. Se habían inventado un método, un diseño, decimos los académicos, para cómo indagarlos. Ellos hacían entrevistas, encuestas y se acercaban a los apoderados y a los miembros de la comunidad, me explicaron cómo lo habían hecho y era maravilloso, su capacidad de escucha reflexiva, pero también de autocrítica. ¿Por qué será que la mamá no nos quiso hablar? ¿Por qué será que alguna nos contestaba con solo monosílabos? Quizá debíamos preguntarlo de otra manera. Eso son habilidades
de empatía, de indagación, de curiosidad, intelectuales muy refinadas que esos estudiantes de 16 años en San Nicolás estaban no desarrollando, ya las habían adquirido. Y después una capacidad de analizar eso, de discutir sobre esos hallazgos y formularlo en un documento tal que de hecho fueron seleccionados y ganaron en los distintos concursos que Explora organiza al respecto. Entonces, hay esa capacidad. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que será un taller de pequeño grupo, con los alumnos y alumnas más motivados, en el marco del proyecto Explora. ¿Cómo? Y por lo tanto, como una actividad extraprogramática. ¿Cómo hacer que esas experiencias pasen a formar parte, no de la excepción, sino de la regla, no de algunos, sino de todos, no de la extraprogramática, sino del currículum, y que entendamos que esa no es el complemento, sino que esa es la formación que necesitamos para el siglo XXI, y creo que ese es el gran desafío. EGPI es una respuesta. Estoy seguro que San Nicolás, después que nosotros lo fuimos a ver, han estado explorando otras respuestas y han avanzado mucho en esta dirección que estoy diciendo, pero tenemos que salir de la innovación como una excepción y como una especie de contrabando que hacemos cuando tocó la campana o sonó el timbre, y tenemos que transformarlo entonces en el tronco de la experiencia formativa de los jóvenes y de las jóvenes en nuestros liceos y en nuestras escuelas. Ese diría yo que es lo que quería comentarles hoy día. Eso es lo que he aprendido, lo que hemos aprendido hasta aquí. El estudio sobre los liceos lo hicimos con un equipo, no lo mencioné, coordinado por Mariana Contreras, también Juan Pablo Valenzuela y Xavier Bani, y un gran equipo que ustedes van a ver si es que se entusiasman en leer el libro. Quizá podemos dejarlo hasta ahí, Jorge, para no acumular todo el tiempo y así nos prevenirnos de la próxima pausa técnica. Muy bien. Muchas gracias, Cristian. Sí, muchas gracias, Cristian. Bueno, desafiante, muchos desafíos acá se desprenden, ¿cierto?, de lo que acabamos de escuchar. En respecto de lo que nos estás planteando sobre las habilidades para el siglo XXI, cómo las desarrollamos en la escuela, particularmente considerando, ¿cierto?, que estamos hablando ahora de un currículum mucho más amplio, dominios de habilidades cognitivas, interpersonales, intrapersonales, que de alguna forma han tenido ciertos obstaculizadores, podríamos decir, que se han materializado durante los últimos años en distintas políticas que han presionado a las escuelas por otro tipo de aprendizaje, que finalmente pueden de alguna forma ahí generar estas consecuencias negativas que tienen que ver con lo difícil que tenemos de avanzar hacia ello. Por cierto, habilidades del siglo XXI para resolver estos problemas que tenemos del siglo XXI, que los estudiantes ahora están experimentando y que plantean una necesidad, ¿cierto?, de avanzar hacia. Solo para sintetizar algunas ideas también que planteaba Cristian, de los hallazgos que tenemos particularmente en esta investigación, en las escuelas que mejoran y en los liceos que mejoran, que también dan cuenta, ¿cierto?, de esta variedad, particularmente en los liceos, que habla sobre esta complejidad de los procesos de mejoramiento particularmente, de esta cultura profesional docente que se está desarrollando y que si bien hay yo diría, ¿cierto?, que todos los profesores quieren genuinamente que sus estudiantes aprendan, hay algunas limitaciones que podemos encontrar, ¿cierto?, como ya las que has comentado, que de alguna forma presentan estas dificultades, ¿cierto? Hay una frase que no recuerdo el autor en este momento, pero que decía algo así como: tenemos estudiantes del siglo XXI en escuelas del siglo XX, con profesores del siglo XIX y probablemente formados en instituciones del siglo XVIII, que de alguna forma también hace un poco de eco con respecto a lo que estamos conversando, con un sistema escolar que va un poco también quizás a paso mucho más lento respecto de lo que deberíamos estar o las expectativas que tenemos ahora del mismo. Para desarrollar este conversatorio tenemos como invitado al profesor Carlos Lepe, que es profesor de la escuela, ¿cierto?, Andrés Bello, de la comuna de Chuballante. También teníamos invitada a la profesora Laudette Campos, directora del Liceo Fresia Graciela Müller, de la comuna de Leu, que lamentablemente por problemas técnicos precisamente no se pudo conectar. Se cortó la luz, parece, en la comuna de Leu, y ahí ya nada que hacer, imposible la conexión. Entonces, vamos a darle ahora la palabra a Carlos, quien tiene algunos comentarios también a propósito de lo que comentaba Cristian. Por favor, Carlos. Muy buenas tardes a todos.
Cristian, muy buenas tardes. Muchas gracias por tu exposición. Bueno, a mí me resulta bastante desconcierto al escuchar esta exposición, no sobre lo que dice la exposición, sino sobre el escenario en que nos encontramos para el siglo XXI con respecto a las habilidades, ¿ya? Quiero partir de lo que ocurre en Chile. Lamentablemente, una de las cosas que más desnudó la actual pandemia fue la tremenda segregación de distintos tipos que tenemos en Chile, y la tremenda desigualdad en todos sus niveles. Y una de las desigualdades más heredadas que tenemos desde la dictadura, y hay que decirlo de esta forma, es un sistema educativo, un sistema escolar que no es bueno, ¿ya? Que no es bueno, y que no educa con propósito en estas habilidades tan necesarias para hoy día, este contexto en el que nos enfrentamos nuevamente y el siglo XXI. Eso entendiendo que desde los últimos 40 años no se ha instalado una política de Estado que apunte a un rediseño del sistema escolar chileno, y lo que se ha mantenido hasta ahora ha sido la misma herencia de la dictadura, salvo algunos cambios y algunas modificaciones en la última década. Con respecto a eso, no se ha redefinido el tema de para qué vamos a educar, ¿ya? Y cómo lo vamos a hacer. Y entonces, en ese escenario en el que se nos presenta hoy día, y que hoy día se ha visto mucho más agravado por el contexto de la pandemia, ¿por dónde tenemos que empezar este cambio de mirada con respecto a las habilidades? ¿Por dónde lo tenemos que hacer? ¿Y por qué planteo esta pregunta? Porque hace un rato escuché hablar sobre el tema de estos tres grandes obstáculos que nos encontramos en Chile. El tema de la falta de acoplamiento sistémico, ¿ya? O yo lo diría como falta de coherencia sistémica también. Pero hay un elemento central ahí que quisiera también aprovechar de consultarte, que tiene que ver con este antagonismo que se siente de parte del Ministerio de Educación hacia, por ejemplo, los profesores, ¿ya? ¿Y cómo se resuelve eso en pos del día de mañana construir un sistema integrado, ¿ya? Que no sea tan desagregado como el que tenemos hoy día, y que tampoco se atomice tanto, donde tenemos estas realidades, claro, como San Nicolás y otros colegios que se han nombrado, que han hecho excelentes experiencias, que han logrado cambiar a lo mejor el escenario que tenían, pero que resultan ser islas en un contexto tremendamente desigual. Gracias, Carlos. Plantea ahí una pregunta súper interesante, ¿cierto? ¿Cómo finalmente abordamos esto? ¿Desde dónde partimos? Podría ser la pregunta la síntesis de la pregunta que plantea Carlos. ¿Desde dónde partimos para resolver esto? Para movilizar la mejora escolar finalmente. Quizás ahí también, para complementar, esa pregunta es súper potente en la medida en que entendemos si entendemos que esto es una cuestión sistémica, ¿cierto? O sea, que no es una cuestión que sea completamente responsabilidad de los profesores, ni completamente responsabilidad de la política pública, que si bien ahí hay un tema importante, sino que hay una cuestión de construcción de coherencia sistémica, una construcción de visión, finalmente, por alguna parte debe empezar esto. Y considerando, ¿cierto? Estoy pensando fundamentalmente en estos movimientos de mejora escolar de abajo hacia arriba, particularmente. Entonces, quizás ahí también hay un elemento bastante interesante a considerar. Le devuelvo eso a Cristian para ver cómo lo ve él también, ¿eh? Jorge, yo no sé si tú quieres hacer una pregunta, la puedes comentar, al menos te vas a escuchar. Sí, no, yo creo que primero, cuando escuchamos a los profesores, a las profesoras, cuando tratamos este tema, el primer gran obstáculo que ellos vislumbran es el sistema, o sea, es como el sistema no me lo permite, ¿ya? Lo que, lo que veo de las experiencias que se han levantado en el último tiempo, en los estudios que ha hecho el CIAE, parece que hay colegios que como entre comillas, le torcieron la mano al sistema, encontraron la forma de, con el sistema, hacer algunas innovaciones. ¿Por dónde pasarán esas claves, Cristian? Sí, vamos a comentar. Gracias Jorge Gajardo, gracias Carlos y Jorge Ulloa. Carlos
hace una pregunta que tiene una afirmación en realidad implícita. Él habla de cómo se puede ir hacia adelante con este antagonismo, así lo llamó él, entre el Ministerio de Educación y los profesores. Yo creo que lo que Chile ha tenido son muchas políticas educacionales muy activas, no solo estas orientadas al mercado de los que hablamos, y los test, también muchas políticas de innovación, de mejoramiento escolar, de formación y perfeccionamiento docente, etc. Pero yo creo que solo algunas de ellas, no tenemos ahora tiempo de desarrollar toda la conversación, pero solo algunas de ellas han tenido como lógica el fortalecimiento del saber profesional docente, el reconocimiento de ese saber y de instalar dinámicas colectivas, porque el trabajo docente tiene un carácter colectivo, y de instalar dinámicas que sean coherentes con esa visión de respeto del saber profesional, pero de necesidad de aprendizaje y desarrollo. Porque el saber profesional no implica el profesionalismo contemporáneo docente, no implica un aislamiento y yo soy acá el dueño de este espacio y no se metan. Implica un profesionalismo colectivo abierto a la sociedad y abierto a los colegas también. Entonces, son pocos los programas, creo yo, innovaciones que se han introducido en este tiempo que respetan esta filosofía. La mayor parte, en cambio, creo que refleja algo que yo mencioné un poco a veces hasta con ironías cuando expuse, de una cierta desconfianza de los profesores, una cierta desconfianza del saber docente y una cierta descalificación de ese saber, que a la larga lo que implica, dado que muchas autoridades, políticos y expertos tienen esa idea, esa desconfianza, lo que implica es una exacerbación de la desprofesionalización de los docentes, ya sea por la vía del control de los jefes, el control jerárquico o del control de lo externo, de las burocracias, por incentivos o por premios y castigos, o por el control de los supuestos expertos externos de consultorías que supuestamente saben lo que los profesores no saben y se lo tienen que enseñar. Bueno, todas estas son distintas formas de horadación del profesionalismo docente. Yo creo que esa filosofía hay que superarla. Cuando uno dice esto, los que tienen esa visión dicen, bueno, pero si los profesores tienen tantas falencias, ¿cómo vamos a confiar en ellos? Y eso es una discusión como del huevo y la gallina que en realidad tiene que entender que el camino del profesionalismo docente supone confiar en los profesores y uno no aprende, como lo mismo que estaba diciendo sobre los estudiantes, no van a aprender ciudadanía sin ejercer ciudadanía. Bueno, no se va a desarrollar la autonomía y el saber profesional y responsabilidad de los profesores con políticas que desprofesionalizan y que implican controles o burocráticos o jerárquicos o tecnocráticos. Bueno, dicho esto, yo creo que ese es el meollo del asunto. Además, por supuesto, hay cuestiones laborales y hay cuestiones institucionales que hacen más compleja esta historia, pero para mantenernos en esta dimensión, creo que ese es el punto central. Eso supone, yo creo que para poder salir de esa trampa, supone que escuelas, liceos y redes de escuelas y redes de liceos fortalezcan las instancias colectivas de profesionalización, de profesionalismo docente. Y todos los que trabajamos, no en la sala de clases, sino que en torno a los profesores y profesoras, tengamos claro que nuestro rol es contribuir, facilitar, dar insumos, alimentar, discutir, aprender, pero nunca pretender reemplazar, ni subordinar, ni descalificar a los profesores y las profesoras. Y por supuesto también supone, desde el punto de vista de los docentes y las docentes, asumir esa responsabilidad y entender que el profesionalismo contemporáneo, como dije, supone mucho conocimiento, mucho saber hacer y mucha responsabilización horizontal entre pares, porque nos debemos, como campo, a la sociedad, a los niños, las niñas, sus familias, a los jóvenes, al país que confía en nosotros, en que vamos a ser capaces de formar a las nuevas generaciones. Bueno, asumir ese compromiso supone tener entonces un cuerpo profesional de muy alto nivel.
y que resista los intentos de desprofesionalización y los reemplace por intentos colectivos de profesionalización. Y ojalá en el camino los políticos y algunos de los intelectuales se convenzan de que no hay otra alternativa si es que uno quiere tener educación institucionalizada a la profesionalización docente. Ya, esa fue la respuesta más larga porque me parece que es un tema medular de esta conversación. Sin profesionalización docente no vamos a tener educación para el siglo XXI ni educación en absoluto. Jorge Cajardo me pregunta sobre las innovaciones de abajo hacia arriba. Bueno, yo creo que buena parte de lo que he estado diciendo tiene algo de esa filosofía. Ahora, yo no creo, como dije, que todo tiene que ser de abajo hacia arriba y que todo tiene que ser que cada uno invente la rueda en cada uno de los rincones del sistema escolar. Al mismo tiempo, el de abajo hacia arriba yo lo entiendo como lo que acabo de explicar, el respeto al profesionalismo docente y la capacidad de discutir sobre los problemas en el contexto y de aprender de los pares y de enseñarnos unos a otros sobre las buenas prácticas, pero también ayudarnos unos a otros sobre los problemas. Esa es la parte de abajo. Pero también hay mucho de arriba que aprender, si es que arriba significa en este caso más bien de afuera. Voy a dar un ejemplo. El ejemplo que puse del programa EGBI no es una cuestión completamente creada por los profesores y las profesoras de una escuela aislada. Hay un saber profesional, hay una universidad, hay experiencia en Estados Unidos, en Francia, en Europa, por todos lados, que se pone al servicio de los profesores y las profesoras, pero lo hace de un modo que respeta su profesionalismo y desarrolla habilidades para después ser autónomos. Entonces hay una combinación entre lo que viene de afuera, no voy a decir de arriba, no me gusta la expresión jerárquica, pero sí que viene de afuera. El caso de San Nicolás, de nuevo, el liceo que hemos estado mencionando, quien quiera leer el caso está en el libro explicado con detalle, ellos mismos también, no es que todo lo que han hecho lo inventaron, la mayor parte de las ideas vienen de fuera, las encontraron en Barcelona, las encontraron en Canadá, las encontraron en Finlandia, las encontraron en España, en distintos lados, y las adoptan y las adaptan y las trabajan y las recrean y así avanza la profesión docente. Entonces, efectivamente yo creo que hay que salir de esta lógica de que si todo tiene que ser creado por uno, porque si no, no hay profesionalismo, no es así. Yo no voy a dar ahora el ejemplo mío como profesor, voy a decir como sociólogo, yo no invento las herramientas, todas las herramientas con las que yo trabajo como sociólogo, yo aprendo de mis colegas que están en todo el mundo, y lo que sí tengo que hacer es cada vez preguntarme por la pertinencia para lo que yo quiero hacer, para mi contexto, para mi trabajo. Entonces, no me siento tecnocratizado o reducido porque yo adopte lo que aprendieron otros. Me siento profesional cuando yo soy capaz de adaptarlo y de usarlo a mi favor y no mecánicamente copiarlo. Entonces, esa discusión yo creo que tiene esa salida. Y finalmente, lo que menciona Jorge ahora Ulloa, sobre la tensión entre sistema y práctica. Cuando los profesores dicen, pucha, yo quisiera innovar, pero el sistema no me deja. Yo creo que yo estoy de acuerdo con buena parte de esa afirmación. Yo creo que identificar experiencias exitosas, innovadoras, interesantes, que, como dijiste tú, como dijo Jorge, le tuercen la mano, le tuercen la nariz, o encuentran los vericuetos del sistema y logran innovar, es fantástico. Yo me he dedicado mucho a eso. Lo he documentado y trato de relevarlo, y que otros colegas lo puedan leer y puedan aprender, y ojalá que se pongan en contacto y horizontalmente puedan colaborar. Pero eso tiene un límite. La pregunta es, ¿cuánto más y mejor haríamos si en lugar de tener que torcerle la mano al sistema o encontrar los vericuetos del sistema, el sistema, entre comillas, trabajara a favor de esa innovación y la promoviera y no la estuviera arrinconando? Entonces, yo creo que no hay que caer en la trampa de, entre comillas, excusar todo con el sistema no me deja, pero tampoco hay que caer en la ilusión de, mire, usted me está simplemente quitándole el cuerpo al bulto, porque mire, acá hay otro que sí lo puede hacer, entonces si usted le pusiera empeño lo haría. No, hay que salir de esas discusiones maniqueas que no nos llevan muy lejos. Hay que hacer las dos cosas. El profesionalismo supone
hacer lo mejor posible, sacarle todo el partido al contexto. Uno no crea el contexto, esto ya lo dijo Marx, es una de sus frases más célebres: los hombres hacen la historia, pero bueno, vamos a decir las mujeres hacen la historia, pero en condiciones que no logran, que ellos no determinaron. Entonces, acá es lo mismo, uno hace lo mejor que puede en condiciones que uno no controla completamente. Pero también, segunda parte, tenemos que trabajar para cambiar esas condiciones. Y ese trabajo implica discusión profesional sobre la reforma, sobre las instituciones, sobre lo que llamamos el sistema. Hay varios de los elementos que yo llamo institucionales en Chile que son un obstáculo, y en lugar de simplemente buscar la manera de encontrar los intersticios para ganarle a esos obstáculos, tenemos que de frente trabajarlos y cambiarlos. Yo creo, en mi opinión, por lo que yo he investigado, que la lógica de mercado, la privatización, la atomización, la competencia, la estandarización excesiva, los test como mecanismos de control, etcétera, todo eso que dijimos al inicio, yo creo que no ayuda, y eso deberíamos cambiarlo. Y las excepciones quizá podrían ser la regla, pero una vez que cambiemos eso, no vamos a ser felices al otro día. Tenemos un tremendo trabajo que hacer para que se produzca oportunidades de aprendizaje orientadas a la habilidad y competencias para el siglo XXI, o digámoslo de otra manera, una formación integral como la que esperamos para los estudiantes. Entonces, hay que caminar con los dos pies. Ok. Me Gracias, gustaría, Cristian. Sí, Carlos. me gustaría plantearle otra pregunta a Cristian, que tiene que ver una atención en base a lo conceptual de las habilidades. Hoy día, por ejemplo, en el contexto que estamos como país, ¿cómo redefinimos cuáles son verdaderamente las habilidades importantes? ¿Ya? ¿Cómo cambiamos esta idea? Nos salimos un poco de las cognitivas y nos vamos a la otra. ¿Cómo redefinimos eso? Y la otra pregunta es que, ¿cómo creamos una batería didáctica que sea parte del sistema, que recoja la experiencia innovadora de los distintos lugares, de los distintos centros escolares? Que no haya que estar haciendo una reinvención constante de la rueda en cada centro escolar. ¿Cómo se establece una mayor cooperación entre docentes a nivel horizontal de repente, o incluso integrando nuevas redes, pero que sea un fenómeno sistémico y no sea un fenómeno que surjan como islas, insisto otra vez, o como núcleos de desarrollo intelectual? Te planteo esas dos preguntas. Sí, sobre lo primero, yo creo que cuando decimos, no hay que ir tan rápido, creo yo, a descalificar las habilidades cognitivas como, bueno, tenemos que salir de las cognitivas para irnos a las sociales y a las intrapersonales. Son las tres, lo importante es el balance, y no tenemos que argumentar, creo yo, hacia ahora otro nuevo desbalance. Tenemos que, cuando decimos formación balanceada, comprensiva, integral, estamos diciendo también las cognitivas. Estoy pensando, por ejemplo, en lo importante, el ejemplo que di en este periodo, como tú lo dices, supongo que este periodo es también el periodo de discusión pública que tenemos sobre los problemas que nos aquejan como país, las posibles soluciones, el futuro complejo que se nos muestra, pero también con muchas posibilidades. Bueno, en todos esos debates lo que necesitamos son ciudadanos críticos. Un ciudadano crítico es un ciudadano que no solo critica, sino que es informado, que tiene capacidad de análisis, que puede defender sus puntos de vista, que puede dejarse convencer por otros cuando encuentra que los argumentos son mejores, que busca evidencia, busca información que no es fácilmente engañable por las noticias falsas o las ideologías interesadas, que no se deja capturar, que sabe reconocer los intereses detrás de un discurso, etc. Ese ciudadano crítico, esa dimensión es cognitiva. Necesitamos de esos ciudadanos, por favor, necesitamos de esas ciudadanas. Y yo daría ese como un ejemplo clave de lo que necesitamos en este momento como país. Ahora, en este momento, si es que este momento es la pandemia, el confinamiento y lo complicado de esta ausencia o disminución de la vida social y preeminencia entonces de la capacidad de autoconducción, como enfaticé en mi exposición, lo que a mí me viene a la memoria es el año pasado, cuando yo estaba conversando con una profesora acá cerca en Valdivia,
o sea, acá en Valdivia, una profesora de cerca, quiero decir, no era exactamente Valdivia. Ella, una profesora joven, me contó que a ella la contrataron en su escuela porque ella ofreció un taller de yoga para los niños pequeños. Ella consideraba que el yoga era una buena disciplina porque les permite conectarse consigo mismos, también les permite aprender a focalizarse, a concentrarse, a concentrar la atención, a conocer su cuerpo, conocer sus emociones, conocer su estado, en fin, la autoobservación y la focalización, que aparte de otros beneficios también que están ultra documentados del yoga. Entonces ella la contrataron y cuando iba a empezar el taller, justo entre medio que la contrataron y que empezó las clases, cambió la dirección de la escuela y cambió la jefa de UTP. Y la jefa le dijo, mira, ¿sabes? En realidad estuvimos mirando y como lo que a ti te va a pagar son las platas CEP de la subvención preferencial y el énfasis de la CEP son los aprendizajes, el lenguaje y matemáticas, vas a tener que cambiar el taller y va a tener que ser un taller para preparar el CIMSE. Entonces, no se iba a quedar sin pega, ya tuvo que hacerlo y hizo el taller del CIMSE. Y ahora, este año, vino la pandemia, vino el confinamiento, se acabó el CIMSE por este año y vino esta tremenda necesidad de aprender a vivir con nosotros y a sobrellevar este periodo tan complejo. Yo me he acordado mucho durante este año en cuánto le hubiera servido a los estudiantes de esta profesora haber tenido un taller de yoga el año pasado y desarrollar todas las habilidades estas de las que estamos conversando para haber enfrentado este periodo. No la vida adulta y el futuro, sino que la vida de hoy día. Y lo irrelevante que le tiene que haber resultado a los niños haber hecho un taller más o menos para preparar el CIMSE. Entonces esa es mi segunda respuesta. Necesitamos prepararnos para la vida completa. Y la vida completa no es responder una prueba de respuestas múltiples. La vida completa tiene también estos desafíos. Y van a seguir pasando estos desafíos. Si no es un virus, mañana va a ser otra cosa. Como decía ahí un experto, lo más probable es que pasen cosas improbables. Lo seguro es que cosas poco probables van a pasar. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Y la última pregunta sobre la diseminación. Yo creo que ahí, Carlos, hay que trabajar en todos los niveles. Creo que no hay lógica más. De nuevo, una anécdota. Antes de PISA, lo famoso fue el TIMSS. Entonces estaba la prueba TIMSS de ciencias y matemáticas, qué sé yo. Y antes de Finlandia, los famosos fueron los japoneses. Bueno, después ahora también los países orientales han estado volviendo a ganar en los rankings del conocimiento y el aprendizaje de ciencias y matemáticas. Menos los japoneses, pero más Singapur, en fin. Los países asiáticos tienen una tradición sobre eso. Y cuando los japoneses le barrieron con los norteamericanos en las pruebas estandarizadas de aprendizaje, en este caso de ciencia, igual ciencia tiene la prueba TIMSS no es solo conocimiento, eso es lo que quiero decir, es más complejo que eso. Y se empezó entonces en los 80 a advertir la tremenda superioridad en promedio de la educación japonesa por sobre la norteamericana, y por supuesto esto está asociado también con toda la crisis norteamericana de pérdida de competitividad respecto a los países asiáticos. Entonces los norteamericanos se preocuparon de saber qué era lo que hacían los japoneses, que era tan superior los desempeños de sus estudiantes comparado con su desempeño. Y por supuesto, así como se puso de moda ir a Europa, ir a Finlandia, a ver qué hacen los finlandeses, y así como también se puso de moda por un tiempo ir a Cuba, a ver qué hacen los cubanos para que los profesores enseñen también, ejércitos de académicos y expertos norteamericanos se fueron a Japón a ver qué es lo que hacían los japoneses para hacer esto. Y lo que encontraron es muy notable, porque supongo yo que fueron como buen gringo hollywoodense de Nario tratando de encontrar cosas muy sofisticadas que explicaban un secreto que ellos tenían en el ex imperio y que ellos en el actual imperio no conocían. Y el secreto en realidad, después de harta investigación, uno de los secretos, estas cosas son siempre anécdotas, pero una de las investigaciones más famosas sobre esto, y después esto ha continuado como documentación de por qué los profesores japoneses son tan efectivos,
es porque los profesores japoneses comparten en círculos de reflexión buenas prácticas, lo que llaman el estudio de las clases, el estudio de las lecciones. Y esto ahora se ha difundido, se ha diseminado y también han llegado a Chile. La idea de que los profesores en cada escuela y en cada o territorio se juntan a compartir buenas prácticas, buenas clases, pero no es genérico, yo hago una buena clase de esto y la tengo bien documentada, la he probado mucho, resulta, la tengo armada como clase, tengo los materiales, te puedo enseñar en qué consiste. Y los otros colegas más jóvenes o menos experimentados en esa materia, que es típicamente una materia difícil de enseñar, bueno, todo es difícil de enseñar, en realidad enseñar bien, aprenden en conversaciones con estos profesores que le enseñan a sus colegas y les de hecho modelan las clases y estudian entonces colectivamente las clases. Y por supuesto en otra clase, en otra materia, otro profesor es el que enseña o profesora, porque no todos enseñamos todo bien y las fortalezas de uno son las debilidades de otro. Esta idea del profesionalismo colectivo, de aprender de las buenas experiencias de otros, pero de aprender un saber hacer que es práctico y que está situado ahí en la escuela, que insisto, no la traen los expertos de no sé dónde, sino que se aprende ahí sí, cercano a la sala de clase, resultó ser uno de los factores más explicativos de esta buena pedagogía oriental. Entonces, yo te diría, la idea de que tiene que haber redes de aprendizaje es muy importante, pero tiene que ocurrir a todo nivel, desde los equipos docentes en las escuelas, los equipos docentes en los territorios, las escuelas en los territorios, hasta el sistema mismo tiene que aprender a identificar las buenas prácticas y a diseminarlas. Yo quiero creer que parte de lo que nosotros hacemos con estas investigaciones y con estas publicaciones y con estas charlas es eso, es motivar a aprender de los colegas, de las colegas que están haciendo cosas interesantes, que no son perfectas, no son tan bonitas quizá como cuando las cuenta un gringo en inglés y que las probó en California, pero son mucho más potencialmente eficaces porque son de nuestros colegas en situaciones similares, acá en Gualañé, allá en Linares, acá en Los Ángeles o allá en San Nicolás. Y podemos mucho más fácilmente conversar, adoptar y aprender de esas prácticas y después darnos autonomía y poder innovar, que solamente esperando que venga algún iluminado a contarnos la buena nueva. Ahora, yo creo que eso supone también que las universidades y los centros como el que Jorge está ahora liderando, sepamos hacer esto, ¿no? Y contribuyamos a esto. Y creo yo, insisto, que la manera de contribuir es esa, es poniéndonos al servicio y ayudando a crear estas redes y alimentándolas y no intentando reemplazar o vender la pomada, como dicen coloquialmente. Gracias, Cristian. Hay un tema que lo que estás planteando ahora al final, que incluso también se planteó en el chat, un comentario, no fue una pregunta, fue un comentario del rol de las universidades, es un tema importante. ¿Qué rol tienen las universidades, particularmente en la formación inicial de docentes? Tú algo dijiste al respecto de que hay mucha evidencia sobre el tema, pero pienso también en este comentario o en este reto que plantea también Fernando Reimers en este estudio que tú estás citando y en el que participaste, ¿cierto? Esta necesidad de desarrollar una teoría integradora para guiar la educación del siglo XXI. Particularmente que probablemente este tema de la formación, por ejemplo, de profesores en el desarrollo de estas habilidades intrapersonales o interpersonales que estabas comentando como núcleo. Ahí quizás, no sé si tú lo compartes, pero hay un desafío. También hay algo que no se está visibilizando ahí, probablemente en la formación de profesores. Y también una pregunta que para ir cerrando también se planteó en el chat. Tu visión respecto a este proceso de la instalación de los servicios locales de educación pública. Si Jocelyn ahí comenta en el chat si estos contribuyen a descentralizar y abrir espacios de profesionalización docente o podrían ser un obstáculo más. Sí, sí, necesitamos buenas teorías, necesitamos teorías que funcionen muy cerca de la práctica, ¿no? Eso yo creo que es el llamado un poco que estoy haciendo. En educación, ideas innovadoras existen hace mucho tiempo. Mucho de lo que estamos conversando, no todo, pero mucho de lo que estamos conversando ya
la pedagogía de Dewey a principios del siglo XX ya hablaba de estas mismas cosas. Entonces, muchos de estos educadores de este tipo de innovaciones, por ejemplo, de indagación o pedagogía más activa, o el rol de la ciudadanía, etcétera, ya está planteado ahí, en esta pedagogía progresista a principios del siglo XX. La diferencia está en saber hacer, insisto, en cómo eso se vuelve práctica cotidiana, no para unos pocos elegidos, sino que para las mayorías. Y eso supone un cuerpo profesional muy consolidado, muy bien formado, y yo creo que el núcleo de esa formación es, por supuesto, una buena formación conceptual, pero también un saber hacer. Esto no hay que verlo como o lo uno o lo otro. La distorsión del solo la teoría es que uno aprende cosas bonitas que están en los libros porque son inútiles cuando uno llega a la sala de clase. La distorsión de lo otro es que a uno le enseñan unas técnicas y así, mira, sea el profesor campeón en 15 pasos y 50 técnicas infalibles para cómo enseñar en su aula. Eso es desprofesionalización. Las técnicas enseñadas como si fuesen recetas, no es. Hay que salir de esos dos extremos. Necesitamos buena formación, pero una formación que está orientada a la práctica. Pero yo insisto que, dado que la profesión docente tiene un desafío contingente en la enseñanza, es en torno a la enseñanza que hay que aprender a hacerlo bien. En el caso mío, por ejemplo, yo trabajo de académico en investigación en ciencias sociales, leo teoría y leo métodos, pero la gracia está en tratar de integrar las dos cosas, y eso supone un saber hacer, cómo uno hace y produce nuevo conocimiento. Y yo no me siento tecnocratizado porque tenga que aprender las técnicas básicas de elaborar una encuesta, elaborar una entrevista, saber cómo, desde usar la grabadora hasta transcribir. Son habilidades básicas que todo profesional que investiga en ciencias sociales tiene que adquirirla. Bueno, los profesores, las profesoras también, pero ese está ahí el corazón de la profesión de uno. De manera que creo que hay que tener buenas teorías, tener buena práctica y sobre todo tener las capacidades profesionales que permiten integrar e innovar para el problema contingente que tiene uno, que es mucho más complejo que hacer un estudio, que es enseñar a estudiantes que son muy diversos por mucho tiempo, en un periodo que, insisto, va a tener muchas sorpresas, que es lo más probable cuando hay 20, 30 seres humanos conviviendo cotidianamente, y además uno de ellos tratando de conducir a los demás hacia un cierto lugar de aprendizaje. La otra pregunta es sobre los servicios locales de educación. Yo fui un fiero crítico de la municipalización y del desastre que implicó en Chile, no solo el mercado, sino que su complemento en el caso de la educación pública, que fue municipalizar las escuelas. Y por lo tanto soy un optimista de que si la educación pública tiene algún futuro es fuera de los municipios. Entonces necesitamos desmunicipalizar. Y creo, además, en el caso de los servicios locales de educación, que tienen una superioridad institucional, que llenan este vacío que yo al inicio de mi exposición mencioné, que Chile nunca ha tenido un nivel intermedio entre el Estado Nacional, el Ministerio y las escuelas, que sea un nivel intermedio profesionalizante de gestión y política pública local en educación. Esa es la misión de los servicios locales de educación, y en ese sentido institucionalmente son una apuesta, yo creo, infinitamente superior a lo que teníamos antes, la municipalización, pero también a lo que teníamos antes de la municipalización, que es que no teníamos nivel intermedio. Pasábamos directo al Ministerio de Educación a las escuelas. Entonces, creo que es una reforma histórica, y por supuesto que no es en las leyes y en las instituciones que se juega todo, sino en la práctica, y la práctica supone que esos servicios locales conduzcan su política de mejoramiento y de gestión en los términos que hemos estado conversando hoy día, y no reproduzcan lógicas desprofesionalizantes, burocráticas o autoritarias. Pero creo que como diseño institucional yo lo apoyo, lo suscribo, participé, fui consultado mucho en su diseño, escribí sobre eso, y tengo toda la esperanza de que la educación pública genere entonces estos niveles intermedios de gestión que potencien las escuelas. Como están más lejos que los municipios de las escuelas, hay gente que dice, eso es una recentralización. Pero en realidad, como lo que uno espera
es que las escuelas trabajen en red. No creo que los jefes o los burócratas tengan que estar ahí encima para que esas cosas funcionen. De manera que la relativa mayor distancia va a obligar a que haya más capacidad local y más trabajo en red y no menos, a mi juicio. Y en cambio va a posibilitar que haya una acumulación profesional que permita dialogar y apoyar y asesorar a las escuelas sin necesidad de estar pensando siempre en los consultores ATE. Así que mi respuesta corta es que son superiores institucionalmente, pero que dependen totalmente de cómo se conduzcan en este sentido y no en otro. Ok. Gracias, Cristian. Gracias, Jorge. Gracias, Carlos. Y a la distancia, gracias, Laudet, que no se pudo conectar con nosotros en Leu, que están haciendo una tarea interesantísima en la línea de lo que estamos conversando. Solo quiero cerrar, además de darles las infinitas gracias a usted y particularmente a Cristian por tu tiempo, es que nos vamos con un tremendo desafío. Permítanme un minuto de emoción, como decía un antiguo animador. Soy profe de historia y estudié y enseñé en un liceo público y sigo siendo optimista que tenemos posibilidades hoy día, unas enormes oportunidades de poder contribuir a cambiar un poco, a darle una mirada en esta línea que hemos estado discutiendo, pero también estimo que tenemos unos tremendos desafíos, estas alianzas entre la universidad o las instituciones, ¿cierto? Como las que formamos en el centro de liderazgo. Tenemos una nueva oportunidad de construir nuevas formas de colaboración y de cooperación. Y yo me voy con ese desafío. Creo que tenemos unas buenas ideas que hemos recogido, no solo de leerlos, sino que también de conversar, y sobre todo de irlas plasmando en la práctica, ¿cierto? Para ir como entendiendo lo que va ocurriendo para estos propósitos que nos animan. Así que, bueno, les dejo a todas y a todos invitados. Vamos a colgar esta conversación, presentación y conversación, para que las podamos reproducir en las aulas, en las universidades, porque así lo vamos a hacer, pero también en las escuelas y en las comunas, o en los programas en los que vamos a tener la oportunidad de participar, porque nos va a dar para seguir conversando y profundizando de esto. Nuevamente, gracias, Cristian, gracias, Jorge, gracias, Carlos, gracias, Laudet, a la distancia. Ya, pues, gracias a ustedes. Ya, pues. Que estén muy bien. Muchas gracias, nos vemos. Saludos a todas y a todos quienes nos siguieron por ahí, ¿cierto?, en esta accidentada transmisión, pero que la vamos a editar y vamos a tener un continuo para poder disfrutarla de nuevo. Muchas gracias.